Bueno, buenas. En esta exposición voy a mostrar el desarrollo económico y urbano de Cali. Entonces, la exposición consiste en explicar los principales aspectos referidos a la historia del desarrollo económico y urbano de Cali a partir de 1900 y 1970 y de igual modo exponer algunas impresiones personales. Bueno, entonces el primer punto es la región del Valle del Cauca y Cali. Entonces el proceso histórico de Santiago de Cali debe ser analizado en el marco del desenvolvimiento económico-social del Valle del Cauca. El desarrollo económico del departamento en ese entonces había sido determinado por la actividad cafetera, azucarera y la producción agrícola. ¿Qué quiere decir lo que está diciendo el autor Vázquez en ese caso? Y es que todo lo que estuviera pasando en el valle, digámoslo, todo crecimiento, todo avance, todo detrimento, eh, incluía en ese sentido al Santiago de Cali. Entonces el análisis no se puede hacer a partir solo de la capital, sino de todo el departamento en general. Entonces el desarrollo económico del departamento, como ya habíamos dicho, había sido determinado por esos tres factores y, por ejemplo, comienza dando cuenta de cómo la hacienda colonial, los grandes hacendados eran los que tenían pues la tierra y como tal pues eran los encargados de los cultivos y de la producción de estos bienes. Y de igual modo se destaca, por ejemplo, como las guerras civiles, la abolición de la esclavitud, cuando se acabó pues, todos los procesos de minería en Chocó, fragmentaron la tierra, ya en ese caso, entonces se fueron vendidas parceladas por familiares, empresarios y demás, entonces la tierra se volvió pues un poco más de otras personas. Por ejemplo, la cuestión cafetera es algo que se destaca en el norte del Valle del Cauca por la influencia antioqueña, y entonces hacen que el mercado sea un poco más diverso en ese caso y pues que el café tome fuerza. Bueno, desde la hacienda colonial perduró. Eso significa que de los 20.430 kilómetros que tiene el departamento, el 50% solo estaba siendo usado y no en toda su completud, digámoslo así, no todo lo bueno de los 57%. Entonces esto se debía a que muchos pues eran dueños de la tierra y pues no la utilizaban completa y bueno, entonces está ese problema. Se destaca el azúcar como líder del panorama agrícola, ya que en los años 40 surgió un cambio definitivo en la forma de producir azúcar, se modernizó la cuestión, la explotación, entonces crece significativamente y bueno, y toma una posición importante en el mercado mundial. En ese caso, entonces Santiago de Cali se vuelve un líder de la red urbana, todo se va moviendo para Cali. Entonces, dentro de este proceso del desarrollo vallecaucano, Cali indujo un acelerado proceso de urbanización, creando al mismo tiempo condiciones para la generación de empleo y aprovechamiento interno tanto de las economías internas como externas. La ciudad creó condiciones favorables que posibilitaron la expansión y la conformación más equilibrada y menos concentrada dentro del departamento. Entonces se fueron ubicando, permitió que se regalara un poquito, ¿no? Una de ellas condiciones fue, pues, o sea, en ese caso, el papel decisivo que tenía con Buenaventura. El desarrollo económico de Cali estaba relacionado también con la economía vallecaucana, que todavía era, o sea, era modesta en ese momento. Entonces existía la necesidad de un sistema vial que integrara internamente a la región y lo comunicara con otras regiones, la posibilidad de vincularse más en los mercados internacionales, la necesidad de adecuarse una sola salida por el Buenaventura y en ese caso crear un acceso por vía mar. Entonces hay algo que es muy importante destacar y es que Cali tuvo un proceso de industrialización tardío, pero acelerado. La necesidad del ferrocarril y las rutas fluviales por el río Cauca, o sea, la necesidad del ferrocarril estaba en la conexión con otras regiones y así crear o crecer en ese sentido en el aspecto de la actividad exportadora y que efectivamente hizo a partir de la creación del ferrocarril del Pacífico y las rutas fluviales por el río Cauca que determinaron grandemente y aumentaron bastante toda la exportación dentro de la región. Entre ellas se destaca mucho la ruta del café. En 1930 y 1960 la población de Cali casi se sextuplicó y se presentó una aceleración industrial que ocurrió durante las postrimerias de la Segunda Guerra y la primera década de la posguerra. Debido a lo anterior surgen necesidades como la implementación de un acueducto en Cali o una deficiencia pues, del servicio eléctrico. Esto mejora en 1954. La, la industrialización en Cali para la década de los años 50 ya muchos problemas de infraestructura ya habían sido superados. Cali ya no era solo una productora y exportadora de productos de consumo, sino más bien que se convirtió
principalmente en la producción de bienes intermedios como papelería, caucho, metálica básica, artículos eléctricos, maquinaria no eléctrica, y pues esta gente se ubica en el área de Cali Jumbo. Entre 1958 y 1961, el valor agregado de la industria en el Valle del Cauca aumenta considerablemente y por tanto la oferta del empleo. Entonces crece el empleo en toda la ciudad y durante los años 50 y asegura buenas ventajas para ello. Y surge una alta demanda de los bienes de consumo, sin embargo estos ya son comprados de afuera y Cali se vuelve una ciudad terciaria. Con respecto al comportamiento demográfico, la importancia de Cali fue al igual que su proceso de industrialización tardío. Todo fue tardío, sin embargo fue bastante acelerado y creció en un momentico. En 1918, Cali alcanzó una población de 45.585 habitantes, mientras que Bogotá tenía 143.994, e incluso Barranquilla tenía 64.543. Con los adelantos industriales y comerciales, Cali creció sumamente rápido y en un periodo corto de tiempo, la verdad. Entonces hay algo que lo muestran mucho y es que, por ejemplo, en gran medida la expansión demográfica aquí en Cali fue más que todo popular y obrera. O sea, había unos barrios que se actuaban como, por ejemplo, Juan Ambú, Santa Teresita, Miraflores, que estaban como más ubicados a la zona tirando norte, oeste, que eran donde vivían las clases media altas. Los demás barrios fueron un poco más populares en ese caso. En la década de los 40 y 50, el crecimiento del espacio urbano no solo se debió al uso de la vivienda, sino a los usos comerciales, bancarios, viales, recreativos e institucionales que están arraigados al crecimiento industrial. Si bien en los 70 proliferó el número de invasiones, su crecimiento poblacional fue lento. Para sectores de vivienda con ingresos bajos, se reactivaron ofertas de terreno apto para urbanizar. Lo anterior tuvo como resultado urbanizaciones ilegales que no fueron diseñadas acordes con las normas de planeación, que en la actualidad todavía están y que pues uno no se esperaría que estuvieran tanto tiempo, sin embargo pues ahí han estado. Y bueno, entonces eso es lo que muestran como por ejemplo esa composición demográfica de Cali. Hay mucho barrio popular, mucho barrio obrero, debido pues a las grandes oportunidades laborales que dan por ejemplo las industrias, en ese caso un sector alto que siempre ha estado y que incluso pues todavía pues ha cambiado los barrios, pero pues se mantienen. Por ejemplo, Juan Ambú, Santa Teresita, se mantienen, por ejemplo, y pues siempre han estado esos problemas de las invasiones y que actualmente todavía están. Entonces, bueno, las impresiones personales están relacionadas con que la industria vallecaucana, por ende la caleña, porque siempre están relacionadas, son sumamente amplias con respecto a lo que se puede comentar de ellos. O sea, normalmente lo que uno escucha es que la industria vallecaucana se basa nada más en el sector azucarero y pues no, el Valle del Cauca en ese sentido sigue siendo muy diverso a pesar de todo. Por ejemplo, con el café, con la ganadería, en ese caso cuando hablábamos de los... En ese caso, cuando hablábamos de los bienes intermedios, que es bastante importante, entonces en este momento el Cali es la capital de uno de los mejores departamentos, en un sentido de mayor apertura económica y mejores condiciones de vida digna. Cali, o sea, en ese sentido está continuamente evolucionando. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por escucharme.